cuando se ve la cultura, se ve el idioma, pero también se ve el concepto que ellos tenían acerca de Dios. Ellos tenían un concepto acerca de Dios. Para el Antiguo Testamento, Dios es uno. Para el Nuevo, ya no. Ya la realidad había cambiado, el idioma, la filosofía, de alguna manera que en ese tiempo existía, veía al hombre en tres dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, eso es, digamos, tratar de ver culturalmente, no solamente en el idioma, sino en el trasfondo cultural, cómo vivían, cómo existían. Entonces, ellos existían de una manera en el antiguo y de otra manera en el nuevo. Ahora vamos a tratar de ver algunos textos y vamos a ver en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, por qué, digamos, existen diferentes nombres para Dios, o por qué se le dan diferentes nombres a Dios. ¿Por qué? Primeramente hay que comprender de que el pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, plasmaba sus ideas, sus experiencias. Entonces, para ellos, tener una experiencia era reconocer a Dios en esa experiencia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos a empezar a revisar el primer capítulo de Génesis, que habla acerca de la creación, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía sobre el aire, sobre la superficie. Acá hay algo que hay que decirlo con claridad y sin temor. ¿Por qué? Porque algo que preguntabas, ¿no? ¿Por qué a veces sucede que las traducciones no están, digamos, interpretando o nos están diciendo de esa misma manera lo que el texto nos quiere decir realmente? Entonces hay que aplicar un poco de conocimiento, ¿no?, para poder comprender. Entonces, los estudiosos del idioma hacen esto, porque nosotros revisamos el Génesis no va a decir otra cosa de lo que acabo de leer. El Génesis no va a decir, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, ¿y qué va a decir? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y en tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Acá hay algo que hay que decir. Ese texto, por ejemplo, no es una buena traducción. No es una buena traducción, ¿por qué? Porque la tierra no podía estar desordenada y vacía cuando no existía nada. Entonces, lo que Dios hace en ese momento es crear la mejor traducción de la Reina Valera antes de la 60, no recuerdo ahorita cuál de ellas, pero es antes de la 60, hablaba de empollar, de tohu, ¿no? Entonces, la mejor traducción sería sin utilizar. Lo leo de nuevo para que ustedes me puedan, por favor, prestar atención, ¿no?, acerca de este texto. ¿Por qué les hablo de este texto? Porque acá se habla de la palabra Elohim. Elohim. Entonces dice: en el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Y la tierra, ¿qué dice en nuestra versión? Estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿podía la tierra estar desordenada y vacía? O sea, ¿quiere decir que la tierra ya existía antes de ser creada por Dios? No, no. Entonces, acá, digamos, hay una mala interpretación, ¿no es cierto?, que no se ha tomado en cuenta. Entonces, hay que tomar en cuenta, al menos la versión de NTV hace y no solamente, tengo otra versión más, hace una diferencia. Dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Entonces, esta versión es, digamos, una mejor observación o interpretación al texto. Es una mejor observación. Quiere decir que cuando Dios forma, o Elohim forma la tierra, no había nada. No es que estaba desordenada. Es como decir que Dios llegó acá y encontró la mesa
esta mesa desarmada, estas sillas a un lado, estaba desordenado. Dios vino y lo ordenó, porque estaba desordenada y vacía. O sea, es como decir que ya existía. Entonces, no puede ser. No existía la tierra. Por eso que la nueva versión que hoy estamos viendo dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Entonces, esta es una mejor interpretación. En el infinito donde habita Dios, Dios creó, dio forma. ¿Con qué? Con su palabra, con el poder de su palabra. Entonces ahí sí ya podemos entender que en el principio Dios viene de la palabra Elohim. Elohim lo estoy diciendo porque estamos tratando de ingresar a este capítulo de la doctrina de Dios. Entonces vamos a comprender que la experiencia personal es lo que hace que Dios sea real a nuestra vida. Porque si nosotros no vamos comprendiendo que hay una experiencia personal en nuestra vida, lo único que estamos haciendo es, buenas noches hermano, es creer en una religiosidad. Nada más. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser personal a mi vida. Dios tiene que trastocar fibras, tiene que transformar mi vida, porque hay un poder, ¿no es cierto?, que a través de la Biblia va a respondernos a nosotros. Nos va a responder. Ahora, la pregunta sería, ¿quién es Dios para mí? ¿O qué es Dios para mí? ¿O es real Dios para mí en mi vida? ¿Es real Dios? Es cierto, cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal con Dios. Tenemos una experiencia personal con Dios. Entonces, ¿dónde surge? Surge el contacto en que Él busca a sus criaturas. Eso sí lo entendemos porque somos hechos pueblo de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál es la experiencia personal que yo tengo en mi vida para reconocer que ese Dios es real en mi vida? Claro, hay un primer encuentro, exacto, pero más allá de ese primer encuentro, cómo Dios se vuelve aquel gigante protector, defensor, que nos ayuda, que nos socorre, que pelea nuestras batallas, que está con nosotros, que nos acompaña, que nos consuela, que nos anima, o de repente que nos corrige. Porque también ese Dios disciplina, ordena, equilibra nuestra vida para llevarla a una voluntad. Nosotros, repitiendo un poco de la semana anterior, nosotros realmente como seres humanos no podemos. Y no se trata del hecho de poder conocer y entender y leer y saber. No se trata de eso. Se trata que a pesar de conocer o de saber, no podemos. ¿Por qué? Porque estamos descalificados. ¿Pero por qué? Porque nuestra naturaleza inclinada al pecado nos descalifica. ¿Quién nos capacita? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos... No, lumbrera, dice, es tu palabra a mis pies, Señor. O sea, el camino que nos guía. O sea, ¿quién realmente nos guía? Es Dios. Pero ¿qué sucede cuando caemos en pecado? ¿Por qué caemos? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué nos equivocamos? Claro, pero nuestra propia naturaleza es la que está inclinada a desobedecer en todo aspecto. Entonces, reconocer a Dios en el Antiguo Testamento es reconocer a un Dios que ellos tenían, que ellos adoraban, pero la experiencia era... Es cierto que habían dudas, no creían, como cuando dieron tanto... Si ustedes ven el mapa lo van a entender mejor, ¿no? Como dieron tantos años vuelta en el desierto, cuando por la parte norte podían cruzar a la tierra prometida. Pero no, tuvieron que pasar. ¿Por qué pasaron un desierto? ¿Por qué lo pasaron? ¿Tendremos algunos ese desierto en nuestra vida? No tengo el mapa acá. Bueno. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a querer preparar. Porque Dios siempre nos va a querer transformar. Porque Dios siempre va a querer tener un contacto personal con nosotros. Pero ¿dónde radicaba la dureza de ellos?
La dureza radica cuando no reconocen a Dios en todo lo que ellos tenían. Primeramente tenían libertad. Habían salido de una esclavitud. En segundo lugar, era el Dios que estaba peleando lo que tú me preguntabas, ¿no? El Dios que estaba peleando con los otros dioses, ¿no? Que estaba peleando con los otros dioses. Dioses que están, digamos, en un sentido menos poderoso o menos fuerte que Él. Menos fuerte que Él. Porque ¿cómo tú podías reconocer a un Dios? ¿Cómo tú podías saber que ese Dios era poderoso? ¿Porque lo adorabas? No. Porque ese Dios vencía por medio de ese Dios a todas las naciones. Y los hebreos que eran esclavos en Egipto, y era un pueblo pequeño, por eso que el faraón se opone, porque él tenía la categoría de Dios, aparte de los dioses que ellos tenían. Entonces, imagínense, el Dios de los esclavos quiere la libertad. El Dios de los esclavos dice que nos va a vencer. Y vienen los 10 juicios o las 10 plagas de Dios. Para que ellos entiendan que lo tenían. Entonces, ¿qué cosa era? Era una lucha de dioses. No solamente era el contexto de adoración, de servir, de obediencia, o del pacto que en ese momento se establecía: si tú eres mi Dios, si tú me libras, yo te serviré, yo te adoraré. Porque esa era la respuesta humana frente a la voluntad de Dios. Y Dios establecía un pacto con el hombre. Él decía: yo voy a cumplir mi pacto con ustedes, yo lo voy a cumplir. Uno de los, a ver, uno de los primeros pactos que nosotros vamos a poder encontrar entre Dios y el hombre es cuando le dice de que va a hacer un pacto con el hombre, y en ese entonces para hacer un pacto se mataban animales, se partían en dos. Digamos, queríamos comprar una casa, un terreno, una franja grande para sembrar de cultivo. Entonces nos uníamos dos personas o dos familias, matábamos animales y los partíamos en dos. Y cruzábamos por medio de esos animales, estábamos que diciendo: yo estoy vendiendo, yo estoy haciendo contrato de venta, y como estos animales suceda al que no cumpla con este pacto. O sea, en ese entonces no había un convenio, no se firmaba, no. Esa era la forma de hacer un trato, llamémoslo de esa manera. Entonces Dios, en Génesis capítulo 15, ¿no es cierto? Dice: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conocé qué he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra. 15:8 en adelante. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió a la mitad, y puso cada mitad enfrente de una, ¿no? Hizo un camino enfrente animales partidos para poder cruzar. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual serviré juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscureció, se venía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates y la tierra. Entonces, ¿quién hace el pacto? Dios. Dios es el que establece un pueblo y el que establece un pacto. Luego, la segunda vez que él hace un pacto es cuando, después del diluvio, ¿qué formó? ¿Y qué dijo en ese pacto? No enviaré un diluvio como he enviado ahora a la tierra. ¿No es cierto? En nuestra interpretación entendemos eso.
Según mi profesor, ¿no? Ese arco iris es el arco de Dios. El arco, interpreta como un arco que lanza flechas, ese es el arco, ese es el pacto que Dios hace. Entonces, siempre Dios va a tener una manifestación para darse a conocer, para revelarse al pueblo de Dios de una u otra manera. Acá está la promesa, están los 400 años, está la promesa de que van a salir con riqueza y se cumple con Moisés. Están esclavos 400 años y cuando salen con riqueza. Pero regresando, ¿pero por qué este pueblo se quedó tanto tiempo en el desierto dando vueltas? Porque no creían, porque querían volver al pasado, porque querían volver a su costumbre, porque querían volver a sus dioses. En cambio, Dios quiere mostrarse como un Dios totalmente diferente, un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios que se le debe de obedecer, un Dios que está dispuesto a pelear por su pueblo, a vencer a otros dioses. Entonces, por eso que nosotros ya podemos entender en el Génesis 1:1, 1:2, entonces, el nombre que ellos conocían a Dios. El nombre que ellos conocían a Dios. Entonces, ese nombre que ellos conocen a Dios está en ese texto. Elohim. En principio Dios creó los cielos y la tierra estaba y la tierra no tenía forma. Dios Elohim. 1:2. La tierra no tenía forma y estaba vacía y oscura, cubría las aguas profundas y el espíritu de Elohim se movía en el aire. Y cuando dice en el 1:26, entonces Dios dijo, entonces Elohim dijo, hagamos. Y en el 27, así que Dios, Elohim, creó los seres humanos. Ahora, acá viene otro detalle también interesante. En nuestras versiones Reina Valera vamos a encontrar la palabra Jehová. Jehová. Y la... Hola. Todavía no se pudo imprimir. No te preocupes, gracias. No te preocupes. Y en las versiones católicas es Yahvé. Las iniciales que se dan en el hebreo no tenía vocales. Lo conocen como el tetragramón. ¿Qué significa eso? Que en el original es YHWH. Entonces, digámoslo así, que la iglesia evangélica lo ha interpretado Jehová y la iglesia católica lo ha interpretado Yahvé. Pero saben que la cultura hebrea jamás usó ese nombre. ¿Por qué? Para ellos era un nombre sagrado. Entonces, es una mala interpretación. Buenas noches. Es una mala interpretación querer tratar de intentar llevar a toda una cultura y decir que ellos en esa cultura usaban o la palabra Yahvé o la palabra Jehová. No la usaban. No la nombraban. ¿Por qué? Porque para ellos la palabra era impronunciable. ¿Por qué? Porque era una palabra sagrada. La cultura hebrea, ¿ustedes creen que podían decir Jehová? Primeramente, no se sabe si decían Jehová o si decían Yahvé. ¿Por qué? Porque usaban un tetragramón. O sea, YHWH, escribían, pero es más, ni siquiera ellos pronunciaban. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurar que ellos, por eso que las últimas versiones que están saliendo, están cambiando, ya no dicen Jehová, dicen el Señor o Adonai? ¿Pero por qué? Porque tenemos que entender que el contexto en que nosotros estudiamos el Antiguo Testamento es un contexto de cultura hebrea. Vuelvo a insistir en esto. Para ellos existía un solo Dios, aclarando a lo que recién vamos llegando, ¿no es cierto? Pero en el Nuevo Testamento ya no es un Dios. ¿Pero por qué? Porque la cultura hebrea veía un solo Dios. En cambio, la cultura griega, a la cual los cristianos y todo el imperio romano que dominaban en aquel entonces, veían, según la filosofía,
tres dioses en uno. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Pero eso no vamos a encontrar en la cultura hebrea. Es Jehová uno es. Entonces, tenemos que ver siempre el contexto cultural cuando, por ejemplo, leemos la Biblia. No podemos agarrar y mirar la Biblia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento con la misma mirada. No podemos hacer eso. Son dos contextos culturales diferentes, son dos idiomas totalmente diferentes, es una realidad diferente. Es cierto que después en el Nuevo Testamento Dios se hace de un pueblo, es cierto que vamos a pasar las mismas experiencias, es cierto de que va a existir un derramamiento de sangre y con Cristo ya no va a existir. Ok, podemos hacer algunas diferencias, pero tenemos que comprender que Dios culturalmente, cuando se movía, ellos lo hacían y lo reconocían a Dios por su cultura. No sé, hasta acá alguna pregunta. Profesor, los hebreos sabían que era un solo Dios, pero ellos, los hebreos, en el Nuevo Testamento, ya comprendían que eran tres en uno, o todavía no. No. Mucho más adelante vienen los debates teológicos, doctrinales, que se van a empezar a dar. Mucho más adelante. Claro, no en ese momento. En ese momento tú conoces el contexto griego tal cual tú lo ves, pero lo que llamamos dogmas no aparecen en ese momento. Aparecen, si no me equivoco, en los años 200 o antes, pero ese es el tiempo en que empiezan a aparecer. ¿Pero por qué? Porque había una infiltración dentro de la iglesia cristiana. Entonces, para rebatir esas malas influencias, ¿y cuál era la mala influencia que existiera? El gnosticismo. Entonces, ¿qué decía? Como todo es espíritu y en el espíritu va a suceder todo y la salvación es el espíritu, la carne se puede. No se parece que Jesús vivía en ese entonces. Vive la vida. Parece que Jesús vivía entonces. Entonces, había una mala interpretación. Entonces, ahí donde aparecen los apologetas o apologistas. ¿Qué cosa? Los defensores del cristianismo que empezaron a decir, no, Dios es espíritu, pero Dios también es santo. Y esa santidad también no está solamente llamada a la parte espiritual, sino también está llamada a la parte humana o llamada carnal. Ahí donde aparecen los primeros apologetas. Exactamente el año no recuerdo, pero es entre el 150 y tantos y 200. Aparecen los primeros apologetas. Entonces, tenemos que tratar de comprender que el Antiguo Testamento, Dios es uno. Y en el Nuevo van a aparecer la explicación de un Dios que viene. ¿Por qué? Porque tenía que explicarse. Aunque estamos adelantando la próxima semana Cristología, pero bueno, no hay ningún problema. Lo que queremos tratar de comprender es esto. Que Dios es espíritu, pero tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque por su palabra fueron hechas las cosas. Ahora, ¿la palabra tiene valor para Dios en estos tiempos? Para Dios sí. Para nosotros no. Por eso es que cuando nosotros somos convocados por Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que primero hagamos o le digamos? Perdona mis pecados. Pero ¿cómo podemos entender que somos pecadores si es que Dios no nos iluminó para entender, si no nos tocó para comprender? ¿Cómo podemos aceptar una realidad si es que primeramente Dios no llegó, no nos iluminó para decir, sí Señor, para reconocer nuestra condición? Que hay que llegar a la condición extrema, de estar casi hasta la muerte, súper pecador, haciendo todos los delitos de maldad para entender que uno es pecador. A veces pareciera que sí, porque hay testimonios que de un extremo total salen del pecado, pero eso no es todo. Hay otros testimonios más, que Dios llega a la vida del ser humano para hacernos qué cosa, entender. Pero lo que trato de decir es, si para Dios la palabra tiene poder, ¿por qué con su palabra crea el mundo? Dijo, hágase, dijo Dios, hágase, y se creó los animales, el ser humano, por el poder de su palabra. ¿Qué tiene el hombre delante de él? Su palabra.
La primera relación que existe entre las criaturas y su creador es su palabra. ¿Por qué? Porque antes de cualquier situación, de tomar una decisión, antes de que pase a mi conducta, antes de que yo asuma una responsabilidad en cuerpo, en organizarme, en administrar mi vida, en ser ético, moral, ¿dónde radica? En mi palabra. ¿Yo qué le pido? Señor, perdóname mis pecados, pero también ayúdame, ¿qué? En mis debilidades que no puedo, en mis flaquezas que no puedo, en mi pecado, pecadillo que no puedo. Ayúdame, Señor, porque yo siento un vacío en mi vida, no estoy contento en mi vida, estoy insatisfecho en mi vida. Lléname en esa área, transforma. Entonces, ¿qué hace Dios? Ajá, mi hijo o esta mi hija quiere más. Empieza, ¿qué? A transformar. ¿Pero por qué? No porque podemos, sino porque Dios, en primer lugar, nos lleva a comprender y a entender una real necesidad. Entonces, ese es el Dios que se aparece a un pueblo en el Antiguo Testamento, pero ese mismo Dios sigue siendo el mismo en estos tiempos, con la diferencia que hoy lo vemos a través de Jesucristo. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. Por mí. Entonces, ese Dios Espíritu que se manifiesta con poder es un Dios de luz. Y ese pueblo pudo verlo. No, nadie pudo ver a Dios, porque dicen que ver a Dios era morir. Los mismos sacerdotes, los más consagrados, que no estuviesen tan consagrados, que querían entrar a sacrificar por el pecado del pueblo al templo, porque era el patio, el lugar santo, entrar al lugar santísimo, si no estaba bien, morían ante la presencia de Dios, como aquel hombre que están llevando el arca del pacto de Dios, el amigo del rey David, y él por querer hacer una buena obra, toca, y muere instantáneamente fulminado. ¿Pero por qué? Porque solo los sacerdotes podían tener esa función, porque había un pueblo sacerdotal, pero hoy no, hoy todos somos hechos sacerdotes, delante de Dios, todos. Entonces, ahí van habiendo algunos pequeños cambios. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Entonces, ese Dios es el que tiene que mostrarse en nuestra vida. ¿Pero para qué? ¿Solamente para transformar nuestra vida? No, para hacerse real. ¿Qué cosa es real? Para hacerse conocido a nuestra vida. Entonces, yo voy conociendo a ese Dios por la experiencia personal que vivo. No solamente aquella que yo voy entendiendo, que aceptando que soy un pecador, sino que Dios va a ir mostrándose poco a poco, se va a ir revelando poco a poco a mi vida. Y la primera revelación es que nos capacita, nos transforma, pero también nos protege para apartarnos. Porque sí, por eso siempre hablo de esto, ¿no? De sentirnos que somos capaces, que ya podemos. Esa es gracia. Si algo podemos, no es porque podemos, es porque Dios lo puso en nosotros para tener esa capacidad. Y lo primero que tenemos que decirle a Dios, Señor, gracias. Gracias porque puedo evitar aquello, Señor. Gracias porque tú me das gracias. No porque puedo, porque cuando nosotros empezamos a creer que es mi capacidad, es que anulamos una verdad de Dios en nuestra vida. Por eso que nosotros, todo lo que tenemos, desde la vida, la salud, la familia, bendiciones espirituales, bendiciones materiales, una ciudad donde vivir, una nación donde vivir, ustedes miren todo lo que tenemos. No somos multimillonarios, pero todo lo que tenemos. Hay que asumir responsabilidades, hay que asumir compromisos. Tenemos un mar, una playa cercana que muchos no tienen. Vivimos cerca de la costa. En verano vamos a estar en la playa. ¿Quién tiene ese privilegio que tenemos nosotros? Eso es de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender, sí, Señor, gracias por la ciudad, gracias por lo que mi nación, ¿qué nos falta en esta nación? La segunda mejor comida en el mundo. Yo no como todos los platos que existen en el Perú, no sé si alcanzaré con la vida que tengo. Hay tantos platos y aparecen cada día más. Todo viene de Dios. Entonces, ahí donde nace el verdadero adorador, que empieza a comprender, Señor, perdón mis debilidades, Señor, transforma, Señor, gracias por la vida, Señor, gracias por la salud, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque a pesar de que me equivoco, tú estás dispuesto a perdonarme, a pesar que te fallo, Señor, tú estás dispuesto a seguir renovándome. Ayúdame, Señor, que no quiero ser así.
¿Por qué somos así? Porque tenemos vacíos. Vacíos que faltan llenar, vacíos que faltan entregar, vacíos que faltan ser renovados. Áreas como que de repente en la casa está malogrado un foco y falta iluminar. Algo así. Estoy hablando figurativamente. Algo así. Pero ese es el Dios que quiere mostrarse a nuestra vida. Así como se mostró en una nube y así como se mostró en un torbellino, ese es el mismo Dios. Porque Dios se mostró a su pueblo. O ese Dios que sonaba, como dicen, como una bulla de... Los que tratan de interpretar esto dicen como pero era una bulla que ellos podían entender. Cuando uno lee la Biblia dice, pero en una montaña. Cuando ustedes revisan la geografía de Israel, en Israel no existen montañas. No existen montañas. Existen cerros. No hay montañas. Por eso que ese pueblo se desesperó. ¿Por qué? Porque subió al cerrito de Independencia. Para entenderlo. ¿Y hasta ahora no baja? ¿Por qué? Cuando hablamos en la interpretación, en la Biblia decimos montañas, ¿qué creemos? Como la gran montaña que tenemos, pues la cordillera. Allá no hay cordilleras. Allá no hay montañas. Allá los cerros. Pero la Biblia tampoco interpreta de esa manera, dice montaña. Entonces, nosotros decimos montañas porque la Biblia no dice cerros. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, ese pueblo, ¿qué decía? Oye, pues se ha ido, ¿y qué? ¿Se habrá muerto? ¿Qué le habrá pasado? No baja. Entonces vayamos, pegamos un Dios. Ay, de casualidad salió el becerro de oro. Yo eché y salió. Hay un molí automático salió. Por favor. Pero ese poder, esa forma de manifestarse de Dios, también tenía un juicio. Dijo, los que están a favor de Dios por acá. Y los que no, allá. Y los que están acá, acá vengan los de acá. ¿Pero por qué? Porque Dios quería establecer un principio, santidad. Apartado, dedicado, atado, amarrado. Eso es ser santo. Santo significa ser amarrado, atado, estar sujeto. Eso es ser santo, estar atado, estar amarrado, estar sujeto a alguien. Entonces, santidad significa estar amarrado, estar sujeto, estar cercano a Dios. Eso es santidad. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento se muestra de muchas maneras, peleando por ese pueblo. Por eso lo saca de Egipto con gran poder. Y lamentablemente, a pesar de todo el poder que él tenía, que había vencido a todos los dioses, porque recordemos que es una lucha de dioses, vence a todos los dioses, ese pueblo le costaba. ¿Por qué? Por la naturaleza. Por la naturaleza. No sé, hasta acá alguna pregunta. Sí, sí, hermano. Y actualmente los ebrios, o sea, aceptan lo que se refiere a Jesús o creen lo que es a Dios. Bueno, ahora hay de todo por allá. Pero realmente la nación vive bajo la cultura hebrea, han oficializado nuevamente el idioma hebreo, ¿no? Y quien se hace cristiano es expulsado de la familia, es maldecido. Pero hay judíos que son mesiánicos, los hay. Pero ellos no aceptan al Mesías. Dice que el Mesías todavía no ha venido. No aceptan a Jesús como el Mesías. No lo aceptan. Ahora, entonces los atributos de Dios se muestran con poder. Por eso que cuando nos referimos a la creación, o cuando nos referimos a que salían de la esclavitud, o cuando nos referimos que vencían, porque ellos vencían a todos aquellos para llegar a la tierra prometida, tenían que vencer, tenían que pelear. Es Dios peleando a favor de ellos. Y cuando ellos cometían algún error, alguna falla, algún pecado, perdían. Perdían. No como con Josué, con el manto que encontraron, lo escondieron debajo de la tienda y estaban... Dijo, algo ha pasado, Dios me ha revelado, ¿quién tiene? Sí, he escondido este oro y este manto, ¿no? Persa o babilónico creo que era. No, le hemos escondido.
Bueno, se dijo que no debe tocar nada de los otros. Entonces los tales mueran para que esto se acabe, ¿no? Entonces, mucha de la gente dice, oye, pero ¿tú cómo puedes creer en ese Dios malo, perverso, que ordenaba matar adultos, que ordenaba matar niños? ¿Y tú crees en ese Dios? Por eso yo soy ateo, yo no creo en ese Dios. Pero hay que entender, hay que comprender que para Dios existe mucho el contexto cultural. ¿Por qué? Porque para Dios separar un pueblo y acabar con otro, ¿qué significaba? Significaba mantener el bien y acabar el mal. Lo que hoy muchos dicen, pero ¿por qué esos violadores no los asesinan? Acabaríamos con todos ellos. Entonces Dios tenía un principio establecido. ¿Qué cosa quería? Acabar con todo aquello que era contra Dios. Y todas las culturas que estaban contra Dios eran culturas agoreras. Recordemos que ellos asesinaban niños. Sí es cierto que algún rey israelita también mató niños, lamentablemente cayó en ese pecado. ¿Ya? ¿Para qué? Para abrir las entrañas y supuestamente para ver en las entrañas de ese niño algo bueno. Como los curanderos, como el cuy, algo así. Ya, mataban niños. Entonces cuando Dios decía, acaben con todos ellos, ¿qué estaba diciendo? Acaben con la maldad de esa raza, de ese pueblo, que hoy día no se va a entender porque queremos mirar un contexto cultural que existía más de 1500 años atrás, 1200 años atrás, queremos empezar a mirarlo con los ojos del siglo XXI, donde hay derechos humanos, respeto al niño, respeto a la mujer, etc. No podemos porque era un contexto diferente. Ahora, sí es cierto de que hay que tratar de encontrar, como encuentran en el Nuevo Testamento, cuál es lo mejor para el ser humano, qué derecho tiene, qué debe ser lo bueno, lo justo, lo ético, lo correcto. Y lo que Jesús hace es entregarnos ese tipo de vida a través del Sermón del Monte y a través de sus mismas enseñanzas. Entonces, no confundamos contextos escritos en un año con hechos reales en el siglo XXI y queremos juntar algo que no se puede, es imposible hacer eso, pero muchos lo hacen. Y dicen, por eso yo soy ateo, por eso yo soy ateo. Un momentito, ¿y tú quieres explicarle lo que les estoy explicando ahorita? Imposible llegar a un acuerdo. Pero bueno, gracias a Dios, hace poco un gran ateo se ha convertido, porque para Dios no hay imposible. Y también uno de Hezbollah, un asesino, creador del Hezbollah, también hoy es un pastor que predica. Así es Dios, el mismo Pablo. O sea, un gran ateo que estaba contra Dios se ha convertido, y no es el primero, es el último, que ahorita no recuerdo su nombre. Un asesino, creador del partido Hezbollah. Ustedes saben quién es Hezbollah, ¿no? Aquellos que matan, bombardean Israel, matan gente, envían a otros que sean hombres bomba, niños bomba, todo, ¿no? Se ha convertido, es cristiano y predica. El mismo Pablo perseguía a la iglesia cristiana y los capturaba, ¿para qué? Para matarlos, para enviarlos a Coliseo, para quemarlos, para flechearlos. Entonces, quien realmente trasciende es Dios, no nosotros. Es Dios. La palabra de Dios es la que llega a la raza humana. Sean hombres o mujeres, ¿para qué? Para convocarlos. Imagínense un hombre violento a ser un hombre de paz. Mira, esa transformación. Un hombre violento que mata, que asesina, que envía hombres bombas para volar a otros. Creador de ese partido que se opone a la nación de Israel. Ese hombre ahora está acá. ¿Qué pasó? Fue Dios. Por eso le digo, Dios es un espíritu, Dios es un poder, pero Dios se muestra al ser humano para que el ser humano reconozca qué es lo que, por ejemplo, a ver, en mi vida, ¿qué he hecho? ¿Yo qué puedo decir? En primer lugar, que me ha perdonado. En segundo lugar, que tenía misericordia. En tercer lugar, que me ha sanado. ¿No? En cuarto lugar, que me sigue sosteniendo, me sigue guiando, ¿no? A pesar de, sigo buscando de Dios. Pero no porque yo pueda, sino porque Dios nos capacita para eso. Entonces, yo puedo decir eso. Entonces, esa es la experiencia de que cada uno de nosotros tenemos que ir viendo cada día. Por eso insistimos en eso. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios en el Nuevo. Va a pelear nuestras batallas. Pero tenemos que verlo tal cual está en el Antiguo Testamento, sin otras figuras, sin añadiduras, con un lente más objetivo, que es una cultura hebrea.
que es un Dios que los busca, que se hace a través de Abraham y va caminando con ellos culturalmente. ¿Por qué? Porque los hebreos eran esclavos. Digamos que los más poderosos no fueron escogidos. Los últimos, el pueblo esclavo, el último, el que no existía, fue sacado. ¿Para qué? Para ir venciendo a todos los poderosos. Ojo, vuelvo a insistir, lucha de Dios en mayúscula, porque es Elohim, y Elohim en minúscula. Gracias por tu pregunta. Entonces, es la lucha de Elohim contra Elohim, pero Elohim, el Dios, es en mayúscula, que vence a todos los otros dioses. ¿Cuándo cae? ¿Cuándo se pierde? ¿Cuándo, digamos, Dios no pierde, pero cuándo la nación de Israel pierde? La nación de Israel pierde por la ambición. La nación de Israel se partió en dos. Después de la muerte de Salomón, Roboam y Jeroboam, el pecado que existió, la desobediencia, existió también explotación y abuso contra los que trabajaban en ese entonces. Entonces, todo eso que la nación se partiera, al partirse en dos, fueron más fácil presa para ser conquistado por Nabucodonosor. Y bueno, ese fue. O sea, ¿qué los llevó? ¿Qué llevó a la nación de Israel de ser tan fuerte y poderosa a caer y sucumbir ante otros? El pecado, la desobediencia, la arrogancia, la ambición, la injusticia. Y los profetas, por eso surgen los profetas en el antiguo. ¿Para qué surgen los profetas? Los profetas surgen para denunciar. Oye, vuelve a Dios. Oye, vuelve a dejar. Oye, estás cobrando. No cobres Nosotros llamamos interés, ¿no? Tiene otro nombre en la Biblia. Se me va ahorita. Muchas gracias. No sean usureros, es tu hermano. Pero ellos no. Engañaban, explotaban, quitaban, se expropiaban, hacían esclavos. Y los profetas surgen por eso. Estás engañando hasta el peso. Los profetas denunciaban hasta el peso. Oye, si da 2 kilos, da 2 kilos. No le des 200 o 100 o 150 gramos menos. Da el peso exacto. Los profetas, vuélvanse a Dios. Y miren, ese era el riesgo del profeta. Porque si ustedes no se vuelven a Dios, otra nación les va a conquistar. Ahí donde surgían los profetas mentirosos. Ese profeta es falso. Como Dios, que es el Dios todopoderoso, ¿no es cierto? El que vence a todos, no le hagan caso. Por eso que los encarcelaban a los profetas, los torturaban a los profetas. Porque el profeta de Dios lleva la verdad. Pero los otros profetas mentirosos querían engañar. Y cuando se cumple, caen, pues. Le sacan los ojos a un rey, los conquistan. Son conquistados primero la parte norte y luego la parte sur. Recordemos que Israel tiene un promedio de 54 años por ahí de existencia. Entonces, imagínense, ¿qué fue que una nación que Dios lo sacó y se hizo el Dios de todos los dioses? Porque hablar, decía, que tú eres del Dios que venció a los egipcios, todo el mundo temblaba. Todo el mundo temblaba, todas las naciones extranjeras temblaban ante ese Dios. ¿Por qué? Porque lo veían como un Dios todopoderoso, un Dios que vencía a todos los dioses, un Dios que no podía ser derrotado. La experiencia de ese pueblo con ese Dios era tan grande que las naciones vecinas temían a ese Dios, temían a ese Dios. ¿Cuándo caen? Cuando caen en desobediencia, cuando caen en pecado, cuando empiezan a adorar a otros dioses, cuando se empiezan a apartar de Dios. Por eso aparecen, le vuelvo a repetir, los profetas, que dicen, vuelvan a mí, dejen su mal camino, vuelvan a mí. Les leo un texto para poder de repente comprender, ¿no?, que está en Isaías, el profeta, capítulo 1. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo se había apartado. ¿Y ustedes creen que Dios esperaba eso? No. Va a decir en Isaías capítulo 1, versículo 10. Miren cómo los trata. Ojo con eso. Después les voy explicando. Dice,
príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Miren cómo los trata. Los trata duramente, como si estuviese hablando con un pueblo de Sodoma y Gomorra. Está hablando con su pueblo. Pero miren cómo empieza la comunicación. Ya desde ahí ya lo estaba categorizando en un nivel. ¿De qué? De desobedientes. Sigamos. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué demanda esto de vuestras manos cuando venís a mí a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, amanecidas, vigilia y días de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué había caído? En la religiosidad. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando entendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no las oiré. Llenan están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos, de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiera llorar, comeréis el bien de la tierra. ¿Qué cosa está hablando? Bendición. El hacer el bien trae bendición. ¿Y qué dice más el profeta? Si no quisieres y fueres rebelde, seréis ¿qué? Consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Ustedes creen que esa palabra solo es para ellos? Es también para nosotros. Entonces, a Dios no le agrada la religiosidad. Que lleguemos, lo dije la vez pasada, que levantemos las manos, que cantemos, que hagamos ayuno, oración, vigilia, que nos torturemos, que nos latiguemos, que nos pongamos chapitas para orar, por favor. Vuelvo a repetir, no niego que es necesario en una congregación buscar de Dios. Pero para Dios, ¿qué es lo principal? Que hagamos el bien. Y hay el profeta, y los profetas siempre, cuando ustedes lean profetas o les toque llevar profetas, van a encontrar siempre eso. ¿Pero por qué van a encontrar? Porque los profetas nos llaman siempre, ¿qué? A obedecer, a buscar el bien, a hacer el bien, la justicia, a restituir al huérfano, a la vida. Ese es lo que Dios busca de su pueblo cuando ya su pueblo se estaba apartando. Por eso luego caen en esclavitud y durante muchos años fueron esclavos. Después luego los romanos conquistan a ese pueblo y ellos sigan siendo conquistados. Conquista tras conquista, nunca fueron libres. Por eso que ellos querían la libertad, querían rebelarse. ¿Pero qué se van a rebelar? Si ya no ponían con otros, menos iba a ser con el Imperio Romano. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios Todopoderoso, aquel que se revela, aquel pelea, aquel que nos llama, que volvamos a Él, aquel que nos convoca a una relación personal con Él, es el mismo, con la diferencia que hoy tenemos a Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame, si puede. No. Hay una diferencia, pero sigue siendo el mismo Dios, siguen siendo las mismas características, siguen siendo los mismos atributos, siguen siendo los mismos. Su poder creador, su poder que sostiene, su poder que pelea nuestras batallas o que nos protege en cada momento de nuestra vida, porque nosotros no sabemos, cuando estemos al lado de Él entenderemos de qué nos guardó, de qué nos protegió, ¿no es cierto? Y como le decíamos la semana pasada, no, su conocimiento, su omnisciencia, todo saber, nos capacitó al ser humano para tener conocimiento. Pero muchas veces nosotros solamente lo llevamos pues a un aspecto de nuestra vida, nada más. Pero Dios no, quiere el total de nuestra vida. No solo un aspecto, quiere el todo. Pero no es fácil, pues. Es como decir, nosotros llevamos un sacrificio. Pero ¿qué dice Dios? Yo no quiero, estoy hastiado, siempre estoy así cansado, no me traigas nada, dice Dios. No quiero. ¿Qué quiero? Obediencia.
Pero si aún en su obediencia ustedes se pecaran o se equivocaran, aún yo voy a restituirles. Aún a eso les voy a perdonar. Miren ese Dios. Por eso se habla de un Dios de misericordia.